Esta noche María Cela. Bienvenidos, gracias por sintonizar, perdón, hoy en Canal 9. Señores, yo estoy nerviosa. Ay, si ustedes supieran. Un poco abrumada. Si ustedes supieran, de verdad, esto ha sido rush hasta llegar aquí en vivo, lo que es casi no llegar a tiempo a mi programa en el día de hoy. Gracias de verdad por sintonizar, como siempre lo hacen, a través de Colorvisión aquí en el territorio nacional y en Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Diana, tenemos que sentarnos porque en el día de hoy, a pesar de que cada día queremos traer buenas noticias, hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de las reformas necesarias al Ministerio Público y vamos a hacer una mesa salvando nuestras distancias, pero con menos invitados, pero como siempre las hemos hecho. Pero antes de ello, tenemos que hablar de algo que está preocupando muchísimo a la comunidad médica. Sí, Hemos escuchado, médicos de aquí, médicos de Santiago, alertar sobre el momento en que se encuentra la pandemia, que estamos a punto de que colapse nuestro sistema sanitario. Sí, lo más preocupante fue un comunicado que vimos en el día de hoy del Hospital Metropolitano de Santiago, el HOMS, que es uno de los más grandes, tal vez el más grande centro privado del Cibao, en el que advertía a los pacientes que están ingresados que podrían tener que verse en la necesidad de tener que decidir a quién poner y a quién no en un ventilador por la esperanza de vida de las personas, por la saturación que tienen en este momento en la ocupación hospitalaria. Es algo que hemos venido viendo en los últimos días, también aquí en el Gran Santo Domingo, y médicos como el doctor Pedro Ureña han hecho la advertencia de que en el sector privado la ocupación ya es casi total, de habitaciones y de unidades de cuidados intensivos sobre todo. Sobre todo. El doctor Pedro Ureña hoy lo estaba escuchando en tu programa de radio, decía que el país nunca se ha detenido, que la curva siempre ha estado en crecimiento, pero que en los últimos tiempos, por supuesto, producto de la desescalada, las elecciones y todo lo que, por desgracia, teníamos que pasar, sobre todo el tema electoral, con las dos elecciones, pero sobre todo la última, se ha acelerado, al punto que si no se toman medidas drásticas ahora, en 2 semanas habrá personas que estén muriendo sin atención médica. También en el HOMS, y vamos a ver la rueda de prensa que dieron hoy en el HOMS, e inmediatamente vamos a comunicarnos con el subdirector del Hospital Metropolitano de Santiago. Veamos. Tenemos que resguardarnos y dar un paso hacia atrás, para que esto no se vaya efectivamente a una catástrofe sin antecedentes, ¿no? Todas las clínicas importantes de Santiago que tienen unidades de cuidados intensivos y capacidad de hospitalización están, igual que nosotros, colapsados. Entonces, por eso nosotros le solicitamos una vez más a la población que vuelva al aislamiento domiciliario, que respete la normativa, lo que dice el señor Blas, porque si no, en una semana los pacientes los vamos a tener que tener en los pasillos y se van a morir en los pasillos. Esa es la situación y esa es la gravedad de la situación actual. Estamos ante una enfermedad desconocida, sin tratamiento, sin vacuna, y estamos ante una población que no está siguiendo las normas. Y los grandes culpables de esto somos nosotros mismos, la población. Bueno, teníamos al doctor, pero se le acaba de caer el internet. Vamos a ver si lo recuperamos, pero es muy preocupante lo que se está diciendo desde los centros privados de Santiago. Y sería bueno que mañana... Y de aquí. Pero esta situación que está planteando el doctor en Santiago, diciendo se nos van a morir los pacientes en los pasillos. Pero aquí también. Yo creo que mañana el ministro de Salud debe referirse a la situación de Santiago, a la situación del Gran Santo Domingo, a la ocupación que estamos teniendo en este momento. Los invito a que busquen un hilo que ha publicado hace un momentito la periodista
precisamente Edith Febles, donde muestra la ocupación de cada centro privado del Gran Santo Domingo, varios con el 100% de sus camas ocupadas. Lo que decía el doctor Pedro Ureña hoy es interesante. Hay clínicas privadas que han dividido, han segmentado sus unidades de cuidados intensivos para COVID y otras para los pacientes que la necesiten. No pueden estar juntos. Exacto. Muchas operaciones selectivas ya no se están haciendo precisamente porque no está la capacidad al completo en la mayoría de las clínicas. Pero hay otras que, como Hospitén, que lo han dedicado completamente. Decía también que Corazones Unidos aquí en Santo Domingo, mitad y mitad, que aunque se aumentara, aunque se dedicara completamente al COVID, y sabemos que hay una situación porque las clínicas están perdiendo dinero, incluso algunas están llegando a punto de quiebre, pero aunque se aumentara y dedicaran toda la capacidad, si no tomamos una medida radical, él decía, es que no es solamente la responsabilidad del ciudadano, tiene que haber una responsabilidad por parte del Estado. Y aunque mucha gente decía, ¿para qué más estado de emergencia? En aquel momento, cuando estaban las elecciones, porque había mucha tensión, el mismo presidente decidió no volverlo a solicitar para evitar que hubiese más tensión debido al proceso electoral, pero esto que estamos viendo ahora es de 2 semanas atrás. O sea, lo que se ha ido sumando a los pacientes que ya estaban en UCI y aquellos que empezaron a entrar, que se contagiaron 2 semanas atrás. Imagínense a partir de ahora, en 2 semanas, con la situación que tenemos actualmente, ¿qué va a pasar? La gente va a morir en su casa. Lo que nosotros temíamos desde el principio es simplemente algo que se ha ido postergando y que ahora es cuando puede ocurrir. Y tenemos que alarmarnos, tenemos que echar para atrás en la desescalada. Vamos a escuchar, ya tenemos al doctor. Sí, tenemos al subdirector del Hospital Metropolitano de Santiago, el doctor Héctor Sánchez Navarro, vía Zoom. Vamos a ponerlo en pantalla porque nos gustaría que él nos narre qué es lo que está sucediendo en Santiago en este momento y en el HOMS. Muy buenas noches, doctor, ¿nos escucha? Sí, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, doctor, ¿nos pudiera hacer una breve panorámica de lo que está pasando en Santiago ahora mismo con la ocupación de pacientes de COVID? Mira, actualmente la capacidad privada de salud de Santiago está totalmente ocupada. Tenemos, en el caso nuestro, del Hospital Metropolitano de Santiago, posiblemente el hospital privado Zona Norte con más camas dispuestas para esto. Tenemos 100 camas habilitadas y están las 100 llenas. Tenemos 15 ventiladores destinados a pacientes COVID y están los 15 llenos. Y tenemos en esta situación ya 5 días. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la rotación de camas no para. Saco uno para entrar otro. Hay Y pacientes... eso se llama en salud colapso asistencial. Exacto. ¿Qué está pasando con las demás clínicas privadas de Santiago? ¿Y qué es qué capacidad tendrían ustedes para aumentar en caso de que definitivamente lleguen más pacientes de lo previsto? El resto de las clínicas hasta ayer estaban en la misma situación que nosotros. Y el sector público, tengo entendido que también está a un nivel de ocupación muy alto, muy alto. Nosotros, como hospital, hemos hecho desde marzo una redistribución de la planta física nuestra. Tenemos la ventaja que el hospital es en herradura y se dividió en febrero, o sea, con suficiente tiempo, en un hospital COVID y un hospital no COVID, verticalmente para prevenir la infección cruzada, ¿no? Y actualmente pudiéramos nosotros incrementar la capacidad de camas. Ese ahora mismo, por lo menos para nosotros, no es el problema. El problema es la cantidad y la capacidad de asistencia por parte de los especialistas de la salud, entiéndase, médicos y enfermeras. Esa es otra. Y no estamos contando que qué pasaría si se nos enferman el 20% de los intensivistas y neumólogos, o si se nos infecta el 30% de las enfermeras. No en el hospital, porque en el hospital con las medidas de protección no se enferman. Sí. Es cuando van a su comunidad, cuando requieren ir al supermercado con un vecino que no respeta la norma de distanciamiento social. Ese es el peligro. Y la otra parte es los ventiladores. Sin ventiladores, un paciente que esté severamente enfermo no puede subsistir.
o por lo menos no se le puede dar la oportunidad de que mejore. Va a fallecer ahogándose. Eso es así de serio. ¿Y qué pasa con los ventiladores? Que los ventiladores en enero, en tiempo normal no COVID, valían, póngase usted, $12,000, $13,000. Hoy la especulación lo ha llevado a $48,000. Y no hay hospital privado actualmente que la esté pasando bien económicamente. Nosotros ahora mismo, tanto los especialistas médicos como las clínicas privadas, estamos haciendo labor de altruismo. Estamos haciendo medicina de guerra. Y ese mensaje hay que transmitirlo. Es muy importante que llegue. Doctor, ¿y qué está pasando con la cobertura a los pacientes de COVID? Sabemos que son pacientes que duran muchos días internos, en la gran mayoría de los que necesitan hospitalización. ¿Qué está pasando con esa cobertura por parte de las ARS? ¿Qué es lo que han vivido ustedes en ese sentido? Las ARS se han comportado muy bien. Han hecho el trabajo y han apoyado al sistema sanitario en este tiempo COVID. O sea, aquí de las cosas buenas de esto es que todos los sectores están trabajando en conjunto para perseguir, ¿no?, resolver esta situación. Es decir, que la cobertura para los pacientes no ha sido un problema a la fecha, por lo menos en nuestro hospital. Y entonces, doctor, si hay buena cobertura, ¿por qué usted dice que las clínicas lo están pasando mal económicamente? Porque hay cobertura para la asistencia, pero todos los gastos y costos operativos de las empresas privadas de salud se han multiplicado en más de un 70%. ¿Por qué razón? La especulación del proveedor de medicamentos. Sí. Muchas veces no es especulación, sencillamente que la casa matriz ha encarecido el precio, Sí, por desabastecimiento. O sea, toda la cadena de valor de poder hacer el producto de salud está en estrés y eso encarece. claro. Entonces también tenemos el tema Sí. de que en esta situación los EPP son obligatorios, hay que comprar ventiladores, hay que comprar X cosas, y nosotros por lo menos hemos apostado por la seguridad total, que es lo menos que podemos hacer. Exacto. Como encargados de hospital para nuestros empleados, médicos y enfermeros que trabajen seguros. Ahora lo que Y eso importa, está- perdón, doctor, ahora lo que importa por encima de todo lo demás es la seguridad del personal y la Perfecto. salud de los pacientes. Una última pregunta, doctor. Se ha creado una comisión entre el gobierno que está saliente, a punto de salir el 16 de agosto, y el gobierno entrante, de médicos y de especialistas, para trabajar juntos en este periodo. ¿Cuál es la recomendación que usted le hace a esa comisión para que tomen decisiones? Porque hemos escuchado a varios médicos, incluso al director de la Comisión de Emergencia y Gestión Sanitaria, sugerir que se tomen medidas más drásticas nuevamente y que se eche hacia atrás en la desescalada. ¿Qué usted piensa con relación a esto? Es la iniciativa correcta y la que se merece este país. Ahora mismo no podemos tener camiseta de partido. Tenemos una sola camiseta, que es República Dominicana. Y ellos, como líderes de nuestro país, están haciendo lo correcto, y esperemos que hagan también lo correcto en el periodo de transición, que así yo sé que va a ser. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Y bueno, le seguiremos dando seguimiento a todo esto, valga la redundancia, porque es una situación que realmente nos tiene muy preocupados, no solamente por lo que está pasando y usted ha denunciado hoy en Santiago, sino lo que están denunciando los médicos aquí en el Gran Santo Domingo, que es todavía más grande. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Buenas noches. Igualmente. Bueno, señores, ya ustedes saben, la situación es crítica. Ahora, lo que yo voy a decir, mientras se toman las decisiones por parte de las autoridades, que ya el asunto político, como nos decía ayer el director de epidemiología, que por razones políticas no se había solicitado un estado de emergencia que el mismo presidente sí había pensado solicitar luego de pasadas las elecciones, ya el asunto político no debe ser un tema. No hay elecciones, no hay campaña, no hay nada de esto. Ahora está la salud y eso es lo que debe ser prioritario. Mientras ellos toman la decisión que el mismo país, como decía Pedro Ureña hoy en la entrevista, va a solicitar, el mismo pueblo cuando empiece a ver la realidad, la va a solicitar. Nosotros tenemos que cuidarnos, nosotros tenemos que volver a guardarnos en la medida de lo posible. Si vamos a trabajar, tratar de hacerlo de la forma más segura posible, protegiéndonos a nosotros y a los demás. Haya o no haya toque de queda. O sea, Haya o tenemos no que haya. hacerlo por conciencia ciudadana, por responsabilidad.
O sea, la responsabilidad es individual de cada uno de nosotros. Tenemos que hacerlo, no hay de otra, porque la situación se está poniendo muy fea en el Lo país. que temíamos, lo que vimos en Europa puede pasar y ya está pasando en República Dominicana. Cuando una capacidad está, como dijo el doctor ahora mismo, de que sale uno y entra otro, en un momento llegará gente y no habrá. ¿Y dónde? ¿Quién los atenderá? ¿Quién les pondrá un ventilador? ¿Cómo morirán? ¿Sentados en un pasillo esperando o en su casa porque no vale la pena ni siquiera llegar a la clínica o al hospital? Tenemos que tener esto en cuenta y cuidarnos mucho y tomar las medidas que sean necesarias para que este país no atraviese por eso que podría ser traumático en todos los sentidos.